Chicos, muy buenos días. El día de hoy, ¿no? Continuando con la sesión número 12, ¿no? De clases del curso de química, ¿no? Vamos a tocar el tema de lo que es soluciones, ¿no? Veremos, obviamente, qué es el concepto de una solución, a qué se le llama una solución, eh, cómo se da en realidad, por ejemplo, una solución saturada, sobresaturada, ¿no? Una solución, por ejemplo, diluida, ¿no? Y obviamente veremos cómo es la forma de calcular, en este caso, una solución, ¿no? Empecemos entonces, chicos. A ver. Cuando hablamos de lo que son las soluciones, pues bien, soluciones en este caso viene a ser ¿qué? Vamos a ver, chicos, soluciones. Vamos a ver el concepto en este caso. El concepto de soluciones son mezclas o dispersiones homogéneas de dos o más sustancias puras. Estas se pueden encontrar en cualquier proporción. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, el líquido, por ejemplo, generalmente en una solución el solvente universal, ¿no? Es obviamente el agua, ¿no? Y podemos encontrar como, como solutos a los gases, ¿no? Como el gas cloro, el gas oxígeno, ¿no? Por ejemplo, las sales como el carbonato de calcio, ¿no? Y el carbonato de magnesio, ¿no? Entonces, el solvente universal para el caso de una solución va a ser siempre el agua, ¿no? ¿No? Y el soluto, ¿quién puede ser? Obviamente puede ser un gas o puede ser una sal, ¿no? El solvente, ¿qué es el solvente? Que es una parte, obviamente, de la solución. El solvente es el componente que se encarga de dispersar, vamos a ponerlo un poco más grande, es el componente que se encarga de dispersar, o sea, también conocido como disolvente, a otras sustancias. Por lo general se encuentra en mayor proporción, por ello determina el estado físico de la solución, ¿ya? Es decir, el solvente, como se encuentra en mayor proporción, va a ser el que va a definir que el estado físico de la solución. Generalmente, el solvente universal, como ustedes ya saben, es el agua, ¿no? Soluto, ¿a qué se le llama soluto? Soluto también es una parte, en este caso, ¿de quién? De la solución, ¿no? Se dice, es la sustancia que se dispersa, disuelve en el solvente. Se encuentra en menor proporción en una solución y determina su nombre. Es decir, el soluto es la sustancia que se va a dispersar, en este caso, como por ejemplo en el agua, que es el solvente universal, ¿no? ¿Ya? Se va a encontrar obviamente en menor proporción en comparación del solvente, ¿no? ¿Ya? Pero, y obviamente, de esa manera se determina su nombre, ¿no? Sigamos, observación, veamos una observación. En una solución puede haber varios solutos, pero solo hay un solvente, ¿ya? Es decir, en una solución puede haber muchas cantidades de solutos, puede haber dos, tres solutos, pero siempre va a haber un solvente universal que va a ser el agua. Solución. Entonces podemos decir que la solución es igual a quién? Al soluto, ¿no? O al solvente, perdón chicos, al solvente, más el soluto 1, el soluto 2, el soluto 3. Es decir, los solutos pueden ser que infinitos, ¿no? Pero obviamente siempre va a haber que un solvente, ¿no? Como el caso del solvente universal, que es el agua, ¿no? Veamos, solución binaria, o también llamada disolución. La solución binaria, también llamada disolución, es aquel en el cual la solución está dada de, ¿qué? De un solvente y de un soluto, ¿ya? Donde el solvente es también obviamente equivalente, ¿no? O es lo mismo decir que, como la palabra disolvente, ¿no? O sea, se puede decir solvente o también se puede decir disolvente. Veamos, chicos, la siguiente parte, ¿no? Nos dice, a ver, proceso de disolución. Veamos cuál es el proceso de la disolución, ¿no? Dice, la formación de una solución implica la interacción entre la interacción del soluto y el solvente. Además deben ser afines, ya que lo semejante se disuelve lo semejante, ¿no? Esquema. Por ejemplo, tenemos acá un disolvente, o un disolvente o conocido como, obviamente, como el solvente, ¿no? El disolvente más el soluto, obviamente, ¿no? Van en este caso, digamos, ¿no? Por medio, por ejemplo, digamos que tenemos acá el disolvente y el soluto. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo eso se va a convertir en una disolución final, o sea, en una solución final. En este caso, ¿por qué? Porque va a haber una interacción entre el disolvente o el solvente, que es más el soluto, ¿no? A su vez, eh, mediante un calor de disolución, ¿no? Lo que va a pasar obviamente que va a pasar un momento en que el disolvente sumado con el soluto, ¿no? Van a comenzar a interactuar entre ellos, generando obviamente generando finalmente una disolución, en el cual se va a dar la interacción total entre quién, entre las moléculas o entre los átomos, ¿no? En este caso del solvente con los átomos obviamente o las moléculas, digamos chicos, las moléculas en este caso del solvente
o de la molécula de solvente, o también llamado disolvente, ¿con quién? Con las moléculas del soluto, ¿no? Veamos ahora el concepto de solubilidad. ¿A qué se le llama la solubilidad? La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos de agua. ¿Ya? Es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos de agua. ¿Ya? O solvente, ¿no? El agua también es conocido como el solvente, ¿no? A una temperatura determinada, ¿no? El cloruro de sodio, por ejemplo. Dice que el cloruro de sodio, digamos, digamos, a 20 grados centígrados, el cloruro de sodio dice que se disuelve en cuánto, en 100 gramos de agua, ¿cuánta cantidad? Se disuelve 36. ¿36 qué? 36 gramos de, obviamente, de cloruro de sodio. ¿Qué significa, obviamente, 36 con respecto a 100 gramos de agua? Pues bien, significa que por cada 100 gramos de agua se disuelven como máximo 36 gramos de cloruro de sodio a una temperatura determinada, en este caso una temperatura de 20 grados centígrados. Eso significa, ¿no? Entonces, la solubilidad depende de la naturaleza del soluto y la temperatura. La solubilidad depende de la naturaleza del soluto y de la temperatura, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces ya hemos conocido qué es el concepto de una solución, que es el concepto, obviamente, de lo que conforma la solución, que es el solvente, como el soluto, y hemos visto el concepto de solubilidad, ¿no? De solubilidad. Ahora pasemos con la siguiente parte, ¿no? La siguiente parte teórica. ¿Ah, chicos? Veamos la siguiente parte teórica. Por ejemplo, vamos a ver la clasificación de las soluciones. ¿Cómo se clasifican las soluciones? Interesante, ¿no? Pues bien, chicos, la clasificación de las soluciones según la cantidad de soluto en 100 gramos de agua, veamos como si fuera un patrón 100 gramos de agua, ¿no? O sea, 100 gramos de solvente, que es agua, ¿no? Y según la cantidad de soluto. Por ejemplo, digamos que vamos a trabajar con el soluto que es el cloruro de sodio, la sal, ¿no? La sal común de mesa. Entonces nos dice, ¿no? Si, por ejemplo, hay 5 gramos, por ejemplo, de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, entonces se le llamará que una solución diluida, porque hay poco soluto, en comparación del solvente, ¿no? Que son 100 gramos, obviamente, de agua, ¿no? Si, se le llamará solución concentrada, por ejemplo, cuando es una cantidad considerable de soluto. Es decir, que es más, por ejemplo, más del 50%. Por ejemplo, si tenemos 30 gramos, obviamente, de cloruro de sodio, ya probablemente se podría llamar como una solución concentrada, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque la cantidad es considerable, pues, una cantidad considerable, ¿no? De soluto, ¿no? ¿No? Es decir, con más de un 50%, ¿no? Chicos, entonces, por ejemplo, una solución saturada, ¿qué se le llama una solución saturada? Se le llama a la cantidad de soluto máximo. Es decir, por ejemplo, si el cloruro de sodio tiene 36 gramos, obviamente ya se le llamará que una solución, en este caso, saturada. ¿Por qué? Porque la cantidad de soluto es máxima. Digamos en los reales, como decir, ¿no? Imagínate que tienes, por ejemplo, un vaso de agua, ¿no? Y le comenzaste a llenar de varias cucharadas de sal. Entonces va a haber un momento que tú le llenas varias cucharadas de sal y va a haber un momento que tú lo pruebas y va a ser recontra salado. Esa solución va a ser esa solución salina va a ser bien salada. Entonces probablemente va a llegar como una solución saturada. Y una solución sobresaturada. Una solución sobresaturada, y más claro, es cuando, por ejemplo, echas tanta cantidad de sal en un vaso de agua que va a pasar que ya todo no se va a disolver. Va a haber una parte que se va a precipitar. Entonces a eso se le llama una solución sobresaturada. Es cuando ya el soluto le gana, en este caso, ya tiene una cierta cantidad enorme, una gran cantidad de soluto que hace que no se disuelva todo, sino que se precipite una parte. Entonces a eso se le llama solución sobresaturada, ¿no? Según el estado físico, soluciones sólidas. Unas soluciones sólidas que son el solvente sólido, por ejemplo, las aleaciones de acero, que es obviamente el acero que está formado de hierro y carbono. Entonces, eso se llama una solución sólida, ¿no? Por ejemplo, como le digo, ¿no? Ejemplo, ¿cuál es? Otro ejemplo, ¿cuál es? Digamos, otro ejemplo es como la aleación como el bronce. El bronce está formado ¿por quién? Por el metal cobre más el estaño. Entonces, a ese tipo de, digamos, de aleaciones se le llama una solución sólida, porque obviamente eh, se va a formar a partir de quién. Son soluciones, ¿por qué se consideran soluciones sólidas? Porque se van a formar a partir de quién, un solvente sólido, ¿no? Entonces, un solvente sólido, por ejemplo, las aleaciones serán consideradas una solución sólida, ¿no? Por ejemplo, un solvente como el bronce está formado de quién? De cobre más estaño. Un solvente como el latón está formado del cobre más el zinc. Un solvente como el nicrón está formado por níquel más cromo.
Y un solvente como la amalgama que está formado por ¿quién? Por la mercurio más el platino, ¿no? O el paladio más el oro, ¿no? Que puede ser el platino o puede ser el paladio o puede ser el oro, ¿no? Entonces, chicos, se le considera una solución sólida, como les digo, ¿no? A un solvente sólido, que está formado obviamente por una aleación, ¿no? Veamos ahora lo que es una solución gaseosa. También existe una solución gaseosa, donde obviamente el solvente es gaseoso, ¿no? El solvente es gaseoso. Ejemplo, el gas doméstico. El gas doméstico está formado por quién, chicos? Por el gas propano, o sea, el gas sin olor, ¿con quién? Con el mercaptano, olor fétido, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, si se unen esas dos gases, obviamente será una solución que gaseosa, ¿no? Porque está formada al final por quién? Por un solvente gaseoso. ¿Qué más? Otras mezclas. El aire, por ejemplo. El aire es una solución gaseosa. ¿Por qué? Porque está formado por quién? Está formado, obviamente, es un solvente que está formado por varios gases, ¿no? En este caso, por el gas nitrógeno, el gas oxígeno y otros tipos de gases. El gas natural también, ¿no? ¿Ya? Y soluciones líquidas. Por ejemplo, ¿a qué se le llama una solución líquida? Pues bien, chicos, a una solución líquida se le llama, por ejemplo, digamos, en este caso, al cloruro de sodio, ¿no? La salmuera, por ejemplo. La salmuera es, por ejemplo, una solución líquida, también considerada como una solución acuosa, que está formada por ¿quién? Por agua con el cloruro de sodio. ¿Ya? Igualmente el alcohol líquido. El alcohol líquido está formado por ¿quién? Por el alcohol más el agua. También conocido como el aguardiente, ¿no? El aguardiente. Lo que se le conoce como, obviamente, como el ron, ¿no? El ron se le conoce como el aguardiente, porque está formado por alcohol y agua, ¿no? ¿Ya? Alcohol en una proporción y agua en otra proporción, ¿no? Donde el agua obviamente va a tener que más cantidad por ser el solvente en comparación del alcohol, ¿no? Veamos también lo que es obviamente el ácido muriático. El ácido muriático está formado por el ácido clorhídrico más el agua. Entonces, obviamente, chicos, eso se le considera una solución gaseosa o una solución líquida, ¿no? ¿No? Porque es una mezcla de quién, de ácido con quién, con agua. ¿Ya? Ahora sí, chicos, veamos la siguiente parte teórica, ¿no? Veamos la siguiente parte teórica. ¿Ya? Veamos la siguiente parte teórica. Por ejemplo, a ver, un momento, chicos, un momento. Por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en resumen, podemos decir lo siguiente, ¿no? En resumen. En resumen, podemos decir, ¿no? Las unidades de concentración expresan la cantidad de soluto presente en la solución. Por ejemplo, dentro de las unidades de concentración podemos tener las unidades de concentración propias, es decir, donde el porcentaje en peso es el peso de soluto que hay por cada 100 gramos de solución, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta fórmula que nosotros observamos acá, chicos, podemos determinar tanto el peso del soluto como el peso de la solución, ¿no? Y además, si tenemos el porcentaje, ¿no? Si tenemos el porcentaje en peso, obviamente en este caso del soluto, podemos determinar también tanto el peso del soluto como el peso de la solución, ¿no? Es una fórmula para poder determinar cualquiera de esos dos valores, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje en solución es el volumen de soluto que hay en 100 mililitros de solución. Es el volumen de soluto, ¿ya? Es el volumen de soluto, dice, que hay en 100 mililitros de solución. Entonces, a partir, por ejemplo, del porcentaje del volumen, por ejemplo, del soluto, podemos determinar tanto el volumen del soluto como el volumen de la solución, ¿no? Fracción molar es la relación entre el número de moles del soluto y moles totales. La fracción molar es la relación entre quién, entre el número de moles del soluto con respecto al número de moles totales, ¿no? ¿Qué más, chicos? Son fórmulas que nos van a ayudar obviamente para la resolución de los ejercicios, ¿no? Fórmulas que nos van a ayudar para la resolución de los ejercicios, ¿correcto? Veamos la siguiente parte. A ver, por ejemplo, chicos, también tenemos obviamente las impropias. También tenemos obviamente las unidades de concentración impropias, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Por ejemplo, tenemos a la molaridad. La molaridad, ¿qué indica? Indica los moles de soluto por cada litro de solución. Es decir, la molaridad sería igual a ¿quién? Al número de moles de soluto sobre el volumen de la solución, pero el volumen de la solución tiene que estar en litros, ¿no? Las unidades tienen que ser litros. También, obviamente, podemos hallar, en este caso, la molaridad en función de quién, del peso molecular del soluto, porque el soluto, recuerda, puede ser en este caso un ácido, ¿no? Entonces, obviamente un ácido es un componente químico.
es obviamente un compuesto químico y obviamente tendrá un peso molecular, ¿no? Expresado obviamente en gramos por mol, ¿no? Y también tenemos en este caso, arriba podemos tener, si tenemos el pez del soluto, ¿no? Y además la densidad de la solución, podemos hallarlo en función de ello, la molaridad, ¿no? Normalidad. La normalidad indica el número de equivalentes de soluto por cada litro de solución. Es decir, la normalidad sería igual a ¿quién? Al número de equivalentes gramos de solutos con respecto al volumen de la solución. Y recuerden por la clase anterior que tuvimos, de equivalente gramos, ¿cómo se determina el equivalente gramo de un soluto? Se determinaba como el peso, en este caso, del soluto sobre el peso equivalente, ¿no? Del soluto, ¿no? Y donde obviamente el peso equivalente a qué era igual, chicos, según la clase anterior, era igual al peso molecular, si es un compuesto, obviamente sobre el parámetro de carga, ¿no? Y el parámetro de carga nosotros lo vimos en la clase anterior cómo se determinaba, ¿no? Por ejemplo, si era un ácido, se determinaba a partir de ¿quién? De los hidrógenos ionizables, ¿no? Si era un hidróxido, se determinaba a partir de los OH, ¿no? De la cantidad de OHs. Si era una sal, se determinaba a partir de la carga neta, ¿no? De la carga neta en este caso, ¿no? Del ion positivo, ¿no? ¿Qué más, chicos? Si es un óxido, lo podemos determinar a partir de la carga neta del oxígeno, ¿no? Y, chicos, lo podemos determinar a partir de la carga neta del oxígeno, ¿no? Ya. Entonces, chicos, con eso justamente hemos terminado la parte teórica, chicos. Hemos terminado la parte teórica, ¿no? Y a continuación pasaremos con la resolución de los ejercicios aplicativos, ¿no? De lo que es obviamente, chicos, resolviendo en clase, ¿no? Resolviendo en clase. Ya, chicos, pasaremos entonces, ¿no? A la resolución de los ejercicios aplicativos en lo que es resolviendo en clase, chicos, ¿no? ¿Ya? Más bien, y posteriormente, chicos, y más bien posteriormente a la resolución de los ejercicios, ¿no? De los ejercicios aplicativos, ¿no? Obviamente les indicaré qué tareas deben desarrollar, ¿no? ¿Cuál es la página de tarea que deben desarrollar? Entonces, lo que se va a desarrollar como ejercicio aplicativo, chicos, es lo siguiente, ¿no? A ver, se va a comenzar con el ejercicio número 1, ¿correcto? Ejercicio número 1, ¿no? Número 2, ¿no? Y después, chicos, obviamente nos vamos a obviamente continuar con el ejercicio que sigue, ¿no? El 3, el 4, ¿no? El 5 y hasta el ejercicio número 6, ¿no? Hasta el ejercicio número 6, ¿no? Chicos, para tener un mejor reforzamiento de lo que es obviamente el curso, ¿no? Ya, chicos, pero esto obviamente podemos ir avanzando en todos los ejercicios, ¿no? A ver, observemos. En el primer ejercicio nos dice, ¿no? Señale una solución. Pues bien, el diamante no es una solución. El grafito tampoco no es una solución. El agua destilada tampoco es una solución. El acero, bueno, el acero sí es una solución, ¿no? El acero es una solución, ¿correcto, chicos? Es una solución sólida, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? ¿No? ¿Qué más? Porque el acero, obviamente, chicos, según lo que vimos por la parte teórica, ¿no? El acero, ¿qué cosa es? El acero es una combinación de quién? Es una combinación de quién? De hierro y carbono, ¿sí o no? De hierro y carbono. Entonces, el acero es una solución sólida. El agua destilada, a ver, vamos a ver, el agua destilada no. El agua destilada no es una solución sólida, ¿ya? Por ejemplo, el grafito tampoco. El ácido sulfúrico, profe. El ácido sulfúrico, chicos, es un compuesto químico. Puede ser considerado como un soluto. Pero si lo analizamos desde un punto de vista, ¿cómo se forma un ácido? Se forma a partir de un óxido ácido más un agua. Entonces, podría ser quizás que se pueda hacer en este caso una solución, ¿no? Ya. Entonces, si nos damos cuenta, la respuesta podría ser en este caso acero, que es una solución sólida, y el ácido sulfúrico, que obviamente, ¿qué cosa es? Es un compuesto químico que está formado por agua más quién. O sea, es un ácido que está formado más agua, más en una reacción de agua más, en este caso, más lo que es obviamente, chicos, un óxido básico, ¿no? O sea, el óxido sulfúrico, ¿no? El óxido sulfúrico más el agua te va a producir obviamente el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces tendríamos dos respuestas, el acero y el ácido sulfúrico, ¿no? Para el 2, el caso del bronce. ¿El bronce está formado por quién, chicos? El bronce está formado, chicos, por el cobre y el estaño, ¿no? El cobre y el estaño, ¿no? Igual, chicos, vamos a pasar con la resolución de los ejercicios aplicativos a continuación, ¿no? Y posteriormente le vamos a indicar la tarea que deben desarrollar. ¿De chicos?